Inicio a la sobre sujetos, procesos sobre sujetos vulnerables. Con nosotros tenemos a la doctora Altave, quien va a ser presentada por la doctora Coleman. La doctora Marta Eli Altave, abogada y doctora en Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste UNE. Magíster en Derecho Procesal Constitucional, Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Juez de la Cámara de Apelaciones en lo contencioso administrativo y electoral de la provincia de Corrientes. Vicepresidenta primera de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina 2019, 2021 y 2021-2023. Profesora titular por concurso de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la UNE. Presidenta de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional 2021-2023. Vicepresidenta del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. Coordinadora académica y expositora de la Diplomatura Judicial en Género de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina y la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, ANJA. Replicadora de los programas de género y trata de personas con fines de explotación sexual de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. Miembro fundador de la Asociación Argentina de Derecho Procesal Constitucional. Integrante de la Cátedra Libre de Derecho Indígena del doctor Ricardo Altave, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste UNE. Directora y evaluadora de tesis doctorales, especializaciones y maestrías. Autora de libros y trabajos científicos publicados en el país y en el extranjero. Coautora de la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Provincia de Corrientes, Argentina, vigente desde el 23 de marzo del 2000. Primeramente con nosotros el doctor Pedro José Cotelo va a dar unas palabras. ¿No? Pedro. No pasa. Bueno, buenas noches a todos. Gracias, doctora, por acompañarnos. Gracias, chicas, por la organización. Elena, a todo el equipo de la Comisión de Jóvenes. Gracias por que siempre sirve para repasar códigos nuevos que tenemos, que siempre hay que repasar y hay que estudiar y hay que trabajarlo. Por eso desde el colegio siempre trabajamos mucho en este tipo de capacitaciones. Y la doctora no es la primera vez que nos acompaña, ya nos viene acompañando desde hace mucho tiempo. La verdad que siempre estoy agradecido con ella porque desinteresadamente siempre está a nuestra disposición para cada vez que nosotros la necesitamos. Ella comparte sus conocimientos con nosotros y eso nos ayuda mucho. Así que muchas gracias, doctora. Aprovechen la oportunidad cuando tengan esa oportunidad de hacer preguntas también. Y a disposición de ustedes para que esta charla se lleve de la mejor manera posible. Gracias, doctora, y gracias a todos ustedes por estar. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a la doctora Coleman que me invitó para hablar hoy de este tema, de los procesos vulnerables. Es un título que lo pusimos en el código como disparador, es decir, el valor simbólico del lenguaje juega acá. El valor simbólico del lenguaje como para que sea sujetos vulnerables, en realidad no es lo correcto, ni en el derecho, ni fuera del derecho. Ahora lo voy a explicar. Bueno, pero quiero agradecer a la doctora Coleman, a la comisión que me ha invitado, al doctor Cotelo, al colegio general que siempre me abre las puertas para hablar de temas interesantes y por supuesto al auditorio que hoy en un día tan frío, tan especial como para descansar ya a esta hora, están acá presentes. Les agradezco muchísimo, muchísimo la presencia. Este es un tema interesante y yo querría, gracias por la presentación, doctora, y quería fundamentalmente decirles que este es un tema bastante trillado. Lo correcto es hablar de personas o sujetos en condición de vulnerabilidad, es decir, una
es una condición la vulnerabilidad, la condición de las personas, así como no decimos discapacitados, sino que decimos personas con discapacidad. Bueno, acá tenemos que hablar de personas en situación de vulnerabilidad. Alguna situación que puede ser una situación física, por ejemplo, la edad, la situación, el contexto social. Loan, por ejemplo, era una persona en situación de vulnerabilidad. Tenía familia, tenía padres, pero estaba en una situación de vulnerabilidad. Eh, Puede ser una persona que tenga mucho dinero, como por ejemplo tenía el señor Cantos, con el del caso Cantos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero estaba en una situación de vulnerabilidad porque no podía hacer valer sus derechos respecto de sus propios bienes. Es decir, no tenía acceso a la jurisdicción por una situación estructural. Ya no era una cuestión natural, una cuestión de salud, una cuestión que tenía que ver con la edad, con el género, sino con una cuestión estructural, con una cuestión que se daba y que impedía que pudiera presentarse. Yo suelo dar, para explicar una similitud con el caso Cantos, el caso de una mujer que está casada con una persona y juntos logran una situación muy buena económicamente, trabajan y están en una situación económica importante y resulta que se divorcian, pero quien queda en poder de los bienes, del circulante, del dinero y demás, es el esposo, por ejemplo, y cuando quiere reclamar los bienes, el 50% del acervo hereditario que contribuyó a formar, el acervo hereditario no, el acervo conyugal, no tiene para pagar la tasa de justicia, por ejemplo, en proporción a el monto dinerario y el monto de los bienes que está reclamando. Y entonces se le cierran las puertas porque, bueno, esa es una persona que también está en una situación de vulnerabilidad. Y de lo que vamos a hablar hoy es precisamente de una situación de personas que están en situación de vulnerabilidad respecto del acceso a la jurisdicción. Es decir, que están en situación de vulnerabilidad respecto a la posibilidad de hacer valer sus derechos en las instancias judiciales, es decir, de acceder a la jurisdicción en condiciones de igualdad. Si nos ponemos a analizar, yo he hablado de varias cuestiones a la vez. Una, por ejemplo, que es el acceso a la jurisdicción en condiciones de igualdad. Esto del acceso a la jurisdicción en condiciones de igualdad es un derecho humano. Es un derecho humano y así está consagrado en todos los pactos internacionales y por supuesto en nuestra Constitución. Si bien en nuestra Constitución, en el artículo 18, está implícito, habla de todos los habitantes, todos en el artículo 18, y de ahí hacíamos surgir todas las garantías del debido proceso, el acceso a la jurisdicción, etcétera. El acceso a la jurisdicción no quiere decir, a veces se engloba en un término general, popular, muy utilizado en el común de las personas que no son letradas, que no son abogados y demás, que es decir, el acceso a justicia. En realidad, el acceso a justicia vendría en nuestro ámbito solamente en nuestro ámbito judicial. Acá estamos hablando entre colegas, entre personas que manejamos un lenguaje que no es común a todas las personas. Cuando hablamos de acceso a justicia, en realidad estamos hablando de una generalidad, porque puede ser que hablemos de una mediación que puede no ser judicial, de las casas de justicia que tienen algunas provincias, de la mediación de los amigables componedores y demás que
no necesariamente tienen que estar en el ámbito judicial. En cambio, cuando hablamos de acceso a la jurisdicción, que es de lo que quiero hablar esta tarde-noche, estamos hablando de el acceso a, a un sistema judicial formal. Sistema judicial que puede ser, nosotros tenemos en nuestros códigos muchas maneras de acceder a la jurisdicción, ya sea de un modo controversial, también tenemos los medios alternativos de resolución de conflictos, pero estamos hablando de eso. Y puntualmente yo voy a referirme hoy a un capítulo que fue incorporado en el Código Procesal Civil y Comercial, Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Corrientes, que entró en vigencia en el mes de diciembre del 2001. No sé si ustedes están interiorizados de ese código. En Corrientes, como aludía hoy el señor presidente del colegio, hubo una etapa bastante importante en estos años de reforma de los códigos de procedimiento, del Código Procesal Civil, del Código Procesal Penal, del Código de Familia, Niñez y Adolescencia. Creo que el último, no estoy segura, pero creo que el último fue el Código de Procedimiento Administrativo, lo que antes llamábamos el Código Contencioso Administrativo. Pero el primer código que habló de vulnerabilidad y de personas en condición de vulnerabilidad fue este Código Procesal Civil y Comercial. ¿Y por qué es importante ahora en el Código precisamente en el Código de Procedimiento Administrativo se habla también de personas en condición de vulnerabilidad en varios artículos? Pero ¿por qué es importante que aparezca en este Código Civil y Comercial? Porque en muchas situaciones, por ejemplo, en este código, en el procedimiento administrativo, en el proceso laboral, en la acción de amparo, se establece como supletoriamente, en todo aquello que no esté previsto, que se aplique supletoriamente este código procesal civil y comercial de la provincia de Corrientes. Es decir, que supletoriamente se lo aplica. ¿Cuál es la historia de este capítulo que tiene solamente 10 artículos? Bueno, nosotros tuvimos la suerte en su momento, allá en el 2019, cuando se conforma una comisión en la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados se aboca a elaborar un nuevo Código Procesal Civil y Comercial para adaptarlo a los internacionales, a la jurisprudencia que ella había derogado, no derogado porque no puede derogar la jurisprudencia, pero que ella había dejado de lado muchas cuestiones que impedían un libre acceso a la jurisdicción sin tantos obstáculos y demás. Entonces se abocan a la redacción de un nuevo Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Corrientes, algo muy auspicioso. Y este proceso tiene un rasgo que Nino fue un filósofo del derecho y un profesor de derecho y una persona de consulta que prácticamente fundó una escuela de pensamiento argentino y tiene muchos seguidores, entre ellos Roberto Gargarella, por ejemplo, que fue el director de mi tesis doctoral, que fue mi profesor en el doctorado y que me inspira siempre cuando escribe y demás, porque desarrolla este pensamiento de Nino que tiene que ver con la constitución de la democracia deliberativa, con los códigos de la democracia deliberativa. En síntesis, lo que proponía este autor era que aquellos que iban a ser los que iban a iban a aplicar las normas, que iban a ser los recipiendarios de esas normas, participaran del debate democrático para la elaboración de esas normas. Bueno, la Cámara de Diputados convoca a los colegios, al Colegio de Abogados, al Colegio de Magistrados,
a las universidades que gravitan acá, universidades públicas y privadas que gravitan en nuestra región, asociaciones, al Sindicato de Trabajadores Judiciales, al Superior Tribunal, a asociaciones, y ahí entro yo, asociaciones que tengan que ver con con la impartición de justicia. Yo pertenecía en ese momento, o sea, pertenezco en ese momento era delegada provincial, luego fui vicepresidenta, como se dijo hoy, de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, de AMJA. Y entonces en esa condición de miembro de la Asociación de Mujeres Jueces, me convocan a formar parte de esa comisión que iba a colaborar con los diputados en la redacción del texto del código. En esa comisión me encuentro con una joven procesalista, Verónica Pérez Jacuzzi, que estaba por la Asociación Argentina de Derecho Procesal, por los jóvenes procesalistas, y con una diputada, la diputada Lucía Centurión, sigue siendo la presidenta de la banca de la mujer en la Cámara de Diputados. Entonces, las tres nos ponemos de acuerdo en que, además de colaborar a lo largo de la redacción de todo el código, trabajar mancomunadamente con nuestros pares en la elaboración, nos comprometemos a elaborar un capítulo que tenga que ver con las personas en condición de vulnerabilidad. ¿Quiénes son primariamente, al menos, estas personas en condición de vulnerabilidad? Bueno, pueden ser los niños, las mujeres, las personas con discapacidad, los adultos mayores, ancianos, como quieran llamarlos, de acuerdo a la convención se los puede llamar de todas esas maneras, pero también aquellas personas que por alguna situación particular, porque no conozcan el idioma, y ustedes dirán, bueno, pero acá en Corrientes, ¿quién no conoce el idioma? Pero no, nosotros sabemos que hay mucha gente que solamente habla guaraní o que culturalmente no interpretan lo que quiere decir determinadas situaciones. Hemos visto a lo largo de estos 2 meses cuando se entrevistaban con el caso Loan a las personas y veíamos que las personas de Buenos Aires no entendían muchas cosas que decían nuestros paisanos, nuestra gente del interior, y que no le daban valor a determinadas cuestiones que para ellos sí tienen valor. Yo siempre cuando llego a este punto cuento que en mi labor de secretaria del Ministerio Público, del órgano de gobierno del Ministerio Público, que era la Fiscalía General, antes Fiscalía del Superior Tribunal, muchas veces tuvimos los casos de personas que solamente hablaban guaraní y que no entendían lo que ocurría. Y el caso quizás más paradigmático fue esa ley que hoy se mencionó, que la ley del Ministerio Público que rige desde el año 2000 acá en Corrientes, obliga a que los miembros del Ministerio Público pupilar o tutelar elaboren un informe mensual respecto de las personas que pueden ser adultos o personas que están privadas de libertad o que no pueden salir por sus propios medios, o niños que están institucionalizados. Y una vez advertía que siempre decían niño que estaba en el hogar Domingo Sabio tiene dificultades para relacionarse con sus padres, tiene dificultades para después que vi 2 o 3 informes, le pregunté la llamé por teléfono, le pregunté a la asesora ¿por qué? ¿Qué pasaba? ¿Por qué no se tenía dificultades? No, porque solamente habla guaraní. Solamente era un niño que tenía 8 años y que solamente hablaba guaraní. Pero además él formaba parte de una familia ampliada que estaban institucionalizados, sus hermanos, sus primos, sus tíos, que eran todos chiquitos, en diferentes institutos, de acuerdo a las edades, y todos hablaban solamente guaraní. Entonces,
Fíjense, esto que parece tan lejano lo tenemos en nuestras narices. Estos chicos habían venido del interior, habían sufrido muchas cosas terribles en su vida y por eso estaban institucionalizados. O sea, en el informe no se decía, no era que no quería relacionarse con sus pares, no podía relacionarse con sus pares porque no hablaba el castellano. Entonces, a partir de allí, bueno, se implementaron determinadas acciones. En conclusión, nosotros, volviendo a lo que les quería contar, dijimos, bueno, vamos a elaborar un capítulo en el que tengamos en cuenta y que esté en el código procesal. Bueno, estábamos por inventar algo, era original, no era nada original, porque todo estaba previsto, por ejemplo, en las 100 reglas de Brasilia de acceso a la jurisdicción de personas en situación de vulnerabilidad. Esto ya existía. También estaba en la Convención de los Derechos del Niño, también en la CEDAW, también en la Convención en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en la Convención de las Personas Mayores. Es decir, no era nada nuevo. Lo que pasa es que nosotros queríamos traerlo a un código procesal. ¿Por qué? Porque ya se había modificado el Código Civil. Fíjense, algo difícil, muy difícil, que fue modificar el Código Civil, hoy Código Civil y Comercial de la Nación. Pero hubo tantos proyectos en cientos y picos de años y nunca se modificaba el código. Bueno, se modificó el Código Civil, hubo una serie de emparches al Código Penal, se modificaron los códigos y los procesalistas eran los que menos trabajaban para que se incorporaran todos estos principios en el Código Procesal. Entonces nosotros elaboramos un proyecto no lo voy a explicar acá, pero era un proyecto muy complejo, muy largo, muy minucioso, no digo complejo, pero muy minucioso, muy detallista y era largo. Recibimos el apoyo de las facultades de Derecho, de todas las facultades de Derecho, del Colegio de Abogados, no así del Colegio de Magistrados, no así de los representantes de la Judicatura. No querían saber nada de que estuviera este capítulo. Por suerte, en ese tiempo viene Kemelmacher de Carlucci, alguien le hace una consulta y le dice, ¿a usted le parece que en un código procesal tiene que haber? Y ella dice, por supuesto que tiene que haber una bajada de toda esta normativa a los códigos de procedimiento, porque son los códigos que se utilizan todos los días y sobre todo los jueces y los operadores judiciales, que son muy reglamentarios, se apegan a las leyes de procedimiento y muchas veces dejan de lado pactos internacionales, tratados internacionales. Claro, las 100 reglas de Brasilia, ustedes lo saben mejor que yo, no es un pacto, no es un documento, pero es un compromiso institucional que asumen las autoridades judiciales de América del Sur, que asumen para mejorar el acceso a la jurisdicción de estas personas que por falta de alfabetización jurídica, por las circunstancias que viven, por la edad, por el género, por lo que fuere, no tienen modo de acceder a la jurisdicción en condiciones de igualdad. Es decir, el derecho de acceso a la jurisdicción en condiciones de igualdad es un derecho humano, lo dijo la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana, lo dicen los tratados internacionales, porque es el primer derecho que le permite a una persona hacer valer otros derechos. Es decir, cuando las mayorías se equivocan, por ejemplo, las mayorías se equivocan e instalan un gobierno determinado que desconoce derechos, o cuando se dictan leyes que son inconstitucionales, inconvencionales y demás, o cuando las prácticas
o los reglamentos no les permiten hacer valer sus derechos a las personas, lo único que les queda es acudir a un juez para que se les reconozcan los derechos y hagan operativas esas normas de rango superior que sí le conceden derechos. Esa es la importancia del derecho a acceso a la jurisdicción. Bueno, tuvimos discusiones, muchas discusiones, recuerdo con un juez, en una de esas acaloradas discusiones, me dijo un juez que sin embargo es un buen juez y que aplica muchos parámetros y demás, pero me dijo, ojalá que nunca te aprueben tu proyecto. Fíjense, bueno, finalmente nuestro proyecto, así como lo habíamos diseñado nosotros, no fue aprobado. Pero sí se consiguieron estos 10 artículos y nosotros estamos muy contentas porque estos 10 artículos permiten que con una interpretación sistémica, es decir, una interpretación que se haga por fuera de la letra fría de la ley, se hagan operativos todos esos principios que nosotros habíamos puesto en el proyecto original. Entonces, estos 10 artículos impregnan, y esto es muy importante, todo el código. ¿Por qué? Porque se tiene que aplicar de oficio en cualquier proceso y en cualquier instancia, y con prescindencia de que el sujeto en condición de vulnerabilidad sea un actor, un demandado, un testigo, un tercero interesado, es decir, ni bien ingrese al proceso alguna persona en condición de vulnerabilidad, debe aplicarse este capítulo. Este capítulo que vuelvo a decir tiene solamente 10 artículos, pero 10 artículos sumamente importantes, tan importantes que, miren, tanto, bueno, yo burro por delante, no, tanto la diputada Centurión como otras personas, como Verónica Pérez Yacuzzi, como yo misma, hemos sido invitadas por otras universidades, por otros colegios de otras provincias, en otros países. Yo llevo esta cuestión ahora a el Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional que se hace en la Ciudad Autónoma de México. Llevo esta cuestión con una ponencia que va a estar publicada, que se va a hacer. ¿Por qué? Porque interesa al derecho constitucional, al derecho procesal. O sea que es una cuestión que novedosa, porque es la primera vez en un código procesal hay pautas que, vuelvo a decir, estaban dispersas. ¿Y por qué cito? Estaban dispersas en varios documentos. ¿Y por qué cito este compromiso institucional? Es un compromiso institucional que por Argentina lo firmó el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las 100 reglas de Brasilia, el presidente de la Corte Suprema y el presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación en ese entonces, en el 2008. Estas reglas a los 10 años fueron revisadas en Quito, Ecuador, se llaman de Brasilia porque fueron suscriptas como el resultado de varios documentos de las cumbres iberoamericanas de derecho, de la judicatura, en la ciudad de Brasilia, en la República Federativa del Brasil, pero fueron revisadas, adecuadas y reformadas en el 2018 en Quito, Ecuador, nuevamente en otra reunión. Y aquí los poderes judiciales se comprometen las cabezas de los poderes judiciales se comprometen a modificar los códigos, los reglamentos, las prácticas, a promover el dictado de leyes, aquí una ley, el dictado de leyes, las estructuras edilicias, absolutamente todo para facilitar el acceso a la jurisdicción de esas personas en condición de vulnerabilidad. O sea que esto es parte del cumplimiento de ese compromiso. Quiero decirles que el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes
en un acuerdo allá en el año 2008, adoptó para sí, para todo el Poder Judicial, las 100 reglas de Brasilia. Y lo mismo hicieron todos los poderes judiciales, más la Corte Suprema a través de acordadas, más la Procuración General de la Nación, más la Defensoría General de la Nación, más todas las organizaciones de fiscales, procuradores, asesores, defensores, absolutamente todos. Pero esta bajada a una norma reglamentaria permite que se pueda invocar directamente una normativa que, si se quiere, en la estructura, en la pirámide, digamos, está en el estadio más bajo, ¿no? Porque hablamos de pactos, constitución, etcétera, y vamos a encontrar los códigos procesales quizás en la parte más baja. Bueno, como no tengo monitor acá, me voy a poner acá adelante y me va a ayudar el señor. Tengo que avanzar con esto. Ahí retrocedí. Ese es el número, bueno, quieren de tomar nota. Ese es el número de expediente que ingresó en el 2019 y tuvo media sanción el 20 de mayo del 2020 en la Cámara de Diputados. Y recién, en el 2021, la aprobó senadores y en realidad prácticamente cerrado, porque lo que se modificó fue lo que tenía que ver con la ejecución fiscal. Aquello que tenía que ver con la ejecución fiscal sí fue motivo de modificación por la Cámara de Senadores, tuvo que volver a diputados y ahí. Bueno, entonces, tengo que avanzar con el otro. Este avance. Bueno, entonces, está en el libro primero, en la parte general, como nosotros queríamos, en el título primero, en el capítulo sexto, y como les digo, procesos con sujetos vulnerables le pusimos nosotros, pero como para que impacte así, sujetos vulnerables. Nadie es vulnerable, sino que está en una situación de vulnerabilidad. No es correcto, pero bueno, queríamos que sea así. En ese artículo 46, que es el primero, fíjense, hay algo que a nosotros nos interesa, que se aplica de oficio. Se aplica de oficio en todos los actos, en todos los actos, en una audiencia, en una testimonial, en cualquier acto, en cualquier acto. Y fíjense que habla de, esto es absolutamente enunciativo. Dice, siguiendo principios y directivas de garantía del acceso a la jurisdicción, la garantía de acceso a la jurisdicción, vuelvo a decirles, es en condiciones de igualdad, es un derecho humano, y siguiendo normas, principios y directivas contenidas en la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, los tratados con jerarquía constitucional, las 100 reglas de Brasilia y demás normas vigentes. Lo demás normas vigentes y que se menciona en la Constitución es sumamente importante porque, por ejemplo, va a haber normas que no van a tener jerarquía constitucional, como dice ahí, pero que tienen jerarquía supralegal, aunque infraconstitucional, como Belén do Pará. La Belén do Pará, por ejemplo, es una norma que no tiene jerarquía constitucional, no obstante que hay muchos proyectos, hubo muchos proyectos, pero siempre rebota en el Congreso y no puede obtener el porcentaje del quórum agravado para elevar a jerarquía constitucional, que es muy importante porque habla del acceso a la jurisdicción de las mujeres que sufren violencia, establece los tipos de violencia y demás, pero también, y acá quiero mencionar una norma muy importante que suele estar en las páginas web de todos los poderes judiciales, incluido Corrientes, que son las normativas emanadas de las altas cumbres del Mercosur.
¿Qué son las altas cumbres del Mercosur? Las altas cumbres del Mercosur es una reunión ad hoc que hacen los presidentes con los cancilleres para hablar. ¿Qué es el Mercosur? El Mercosur no es un tratado de derechos humanos, es un tratado de libre comercio, ¿no? Del sur. Es un tratado sobre el libre comercio. Pero muchas veces para poder llevar a la práctica cuestiones que tienen que ver con por ejemplo, cómo hacer cumplir una sentencia de un país en otro país, cómo se soluciona el tema de los oficios, las medidas cautelares y demás, se reúnen y dictan normas más allá de lo que tenga que ver con gravámenes, impuestos, lo que sea, cuestiones procesales. El año antes inclusive de la reforma del Código Penal respecto de la trata de personas, se reunieron las altas cumbres del Mercosur en el Uruguay y hicieron unas reglas que tienen que ver con el trato que deben recibir las niñas, los niños y los adolescentes que son víctimas de tratas con fines de explotación sexual en el ámbito del Mercosur. Y ahí, por ejemplo, ya se establece que tienen que tener la asistencia médica, psicológica gratuita, la asistencia letrada, el país tiene que procurar la asistencia consular, la revinculación con su familia, la repatriación, repatriación no se dice, no sé cómo se dice, que pueda volver a su país, en fin. Bueno, una serie de medidas de protección, inclusive cómo tienen que ser tomadas las audiencias, filmadas para evitar la revictimización y demás. Y todos los poderes judiciales, todos, adoptaron esas reglas. ¿Se aplicaron acá en Corrientes? Sí, se aplicaron y se aplican. Y la primera vez que se aplicó en un caso de esas barcazas que vemos pasar, generalmente vemos pasar por acá, por el río, que llevan de todo, llevan granos, personas, de todo. Bueno, allí llega el anoticiamiento de que iba a pasar un convoy en el que había niñas esclavas sexuales de la tripulación. Entonces, un fiscal provincial pide al juez federal, porque son aguas interjurisdiccionales, que detenga el convoy para que se pueda probar, se pueda ver si había, y efectivamente, había niñas esclavas, esclavas, y y entonces se entonces las se las rescató rescató, y se se aplicaron aplicaron estas estas medidas que medidas que tienen que ver tienen que con ver el con el Mercosur. Mercosur. Obviamente, Obviamente, 75, 75, inciso inciso 24, 24, estas estas normas normas emanadas de emanadas de pactos y pactos y tratados, tratados, ahí en el ahí en el 24 ya no 24 ya se no se habla habla de de derechos derechos humanos, humanos, sino sino de, de, de normas de normas de integración, integración, de de tratados de tratados de integración. Un integración. Un tratado de tratado de integración es integración el es el Mercosur Mercosur y una y una norma norma derivada del derivada del Mercosur, y Mercosur, se y dice se que dice tiene que tiene jerarquía jerarquía superior a las superior a las leyes. 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 Tanto el Tanto el 75, 75, inciso inciso 22, como el 22, como el 75, 75, inciso inciso 24 24 tienen que tienen ser que ser interpretados interpretados a la a luz la del luz del 31. 31. El El 31 de 31 la de la Constitución Constitución dice: dice, esta esta Constitución, las Constitución, las leyes de la leyes de la nación que en su nación que en su consecuencia se consecuencia se dicte, dicte, los los tratados con las tratados con las potencias potencias extranjeras extranjeras, son ley son ley suprema de la suprema de la nación y nación las y las autoridades de autoridades de provincia provincia deberán deberán adecuarse a ella, adecuarse no a ella, no obstante obstante cualquier cualquier disposición en disposición en contrario que contrario éstas que éstas contengan. contengan, Que que contengan sus contengan sus constituciones, algo constituciones, así, no algo me así. Me acuerdo, acuerdo habría haber otro leído profesor de profesor Derecho de Derecho Constitucional Constitucional que me que me puede puede decir: no, decir, no te no, voy no a te voy a poner en poner ese en compromiso. compromiso. Bueno, Bueno, en en conclusión, conclusión, lo que les lo que quiero les quiero decir decir es es que que está la está la Constitución, Constitución, los los pactos y pactos y tratados por el tratados por el 22, 22, todas todas aquellos aquellos pactos, pactos, tratados, tratados, convenciones, más convenciones, las más las normas normas derivadas de esos derivadas de esos pactos, pactos, tratados y tratados y convenciones, convenciones, después después las leyes las del leyes del Congreso y Congreso y después después las las normas, normas, las las normas normas provinciales. provinciales. Y por Y por supuesto, si supuesto, si hablamos de hablamos de provincia y de un provincia, código de código de procedimiento, procedimiento último. último. ¿Está? ¿Está? Pero Pero este este código código manda manda a que a que se se
que se aplique la Constitución Nacional. Y la Constitución Provincial, la Constitución de la Provincia de Corrientes, en su artículo 1, dice que la norma primera a aplicar en el ámbito de esta provincia es la Constitución Nacional. O sea que los abogados, cuando tengan que formular sus peticiones y hacer los planteos y demás, tienen que tener en cuenta, y es a eso aspiramos todos los que trabajamos en el derecho constitucional, en el derecho público y demás, aspiramos a que no se queden en la norma procesal, sino que vayan más arriba a las normas de raigambre constitucional o de raigambre supralegal, por lo menos. Bueno, después, en el artículo segundo hay una definición. Esa definición es la misma que encontramos en la 100 reglas de Brasilia. Pero aquí que hay que tener en cuenta que es meramente enunciativa, no es taxativa. No se trata de una enumeración taxativa, porque pueden darse situaciones que no estén contempladas, porque fíjense, se habla de género, de edad, de estado físico, mental, de circunstancias sociales, es amplio, económicas, étnicas, culturales. Lo que interesa es el último párrafo, que encuentren especiales dificultades para acceder a la jurisdicción. Eso es lo que interesa. En una pauta interpretativa, en la hermenéutica, como solemos decir nosotros, que nos gusta hablar difícil, entonces, para ejercitar en plenitud, cuando hay dificultades para poder ejercer en plenitud, acuérdense de que estamos hablando del acceso a la jurisdicción para hacer valer otros derechos. Entonces, cuando no pueda hacer valer en plenitud, entonces estamos ante una situación de vulnerabilidad. Entonces, ese enunciado primero solamente es un enunciado, pero lo que nos tiene que dar la pauta. ¿Qué hice? Apreté algo mal. ¿Habrá terminado el tiempo? No. Apreté, ahí está. Listo. Ahí está. Entonces, es lo último. Cuando esas personas no puedan ejercitar en plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. Ahí estamos en el caso de una persona en condición de vulnerabilidad. Bueno, acá vienen este artículo, es lo que logramos, es lo que conseguimos, pero si ustedes leen van a ver que hay estereotipos. Acá priman estereotipos y hace pensar que la persona en condición de vulnerabilidad miente. Y que tendrá que probar. Fíjense, acreditación de la condición de vulnerabilidad. Se fija un plazo hasta el 10º día de haber tomado conocimiento de la misma o durante el curso del proceso si su configuración fuese posterior, debiendo acreditarla en grado verosímil. Hay que abrir bueno, después sigue, podemos leer, el juez deberá ordenar las pruebas que considere necesarias. Y la parte que conozca o deba conocer que su contraria se encuentra, lo tiene que decir, tiene 10 días. Primero, puede ser que la persona, precisamente por la condición de vulnerabilidad en la que se encuentra, no sepa que es una persona en condición de vulnerabilidad, no sepa que está amparada por esa normativa. Encima puede ser que tenga un mal abogado que no sepa que puede hacer valer estas cuestiones. ¿Está? Entonces, esa limitación, a mi modo de ver, tiene que ser flexible. Puede ser saneada con esto de que, o durante el proceso, pero dice si la configuración es posterior. Pero puede ser que esa persona advierta posteriormente. Y no faltaron aquellos que dijeron, bueno, hay que incidentar, hay que hacer un incidente, hay que abrir la causa prueba para probar la vulnerabilidad. Si nosotros estamos en una etapa de procesos por audiencia, queremos la oralidad, estamos en un código que habla de la inmediatez y demás,
pensamos, digo pensamos porque es el pensamiento que tenemos las tres que fuimos autoras de esto, pensamos que basta con que el juez llame a una audiencia y verifique si hay una situación de vulnerabilidad, si hay una situación asimétrica entre las partes, y entonces disponga que debe aplicarse este capítulo, ¿no? Bueno, dice que la omisión de denunciar, ser que la persona sepa, pero le pone una penalidad, 20 jus. Y dice, idéntica solución respecto de la parte que a sabiendas del cese, omita, el cese de la condición de vulnerabilidad, omita informarlo. Bueno, fíjense lo que sigue. Si en cualquier etapa del proceso, esto es importante y por eso digo que debe ser interpretada en plenitud esta normativa contenida en este artículo, dice, si en cualquier etapa del proceso los jueces advierten indicios de que se configura la condición, deberán verificarla. Y verificarla queda regido por esto, pero puede ser que el juez advierta, puede tratarse de un fiscal, de un asesor, de un defensor que plantee esta cuestión, sí. Sí, puede ser. O sea, puede ser cualquier magistrado, cualquier persona, funcionario, magistrado, que intervenga en el proceso, que advierta esto, pero obviamente que mi recomendación es que se opongan a que se formalice un incidente, porque sabemos la suerte que tienen los incidentes y lo que demoran. Cuento acá un caso que me tocó resolver de un beneficio de litigar sin gastos. Un maestro del interior tiene un accidente in itinere, va en una moto, tiene un accidente automovilístico, lesiones muy graves, y entonces reclama, obviamente al ser un maestro tiene que hacerlo por la vía administrativa, la vía contenciosa administrativa, y el Estado se opone porque él tenía otro trabajo, además de ser maestro, se opone y tramita, pasan 9 años en que del trámite, 9 años del trámite del beneficio de litigar sin gasto. Y cuando llega a la Cámara, nosotros, ¿qué tuvimos que decir? Tuvimos que decir primero que al tratarse de un empleado público, no tiene que pagar nada. O sea, las actuaciones son gratuitas. Pero además, como hay una relación laboral, tampoco. O sea que no tenía que tramitar ese beneficio de litigar sin gasto. Se lo hizo tramitar su abogado. Pero además el Estado se opuso. O sea, no tenía razón de ser 9 años sin poder iniciar la acción. Imagínense la reparación de daños y perjuicios y demás. Una barbaridad. Entonces, mi consejo es que se opongan a que se formalice el incidente. Respecto de los equipos técnicos interdisciplinarios, nosotros habíamos hecho un detalle de cómo tenían que estar conformados los equipos técnicos interdisciplinarios. Y habíamos puesto todas las especialidades que tenía que haber. Por ejemplo, personas, gerontólogos, médicos gerontólogos, odontólogos. Ustedes saben la importancia que tienen los odontólogos cuando se producen los incendios, por ejemplo, las personas mueren calcinadas, lo único que no se queman son los dientes. Y a través de ellos se puede determinar la edad, el sexo, el momento en que se produjo el fallecimiento, una serie de cuestiones que hacen al proceso. O en los casos de violencia de género, muchas veces los odontólogos han podido constatar, o en los casos de violencia intrafamiliar, han podido constatar una serie de cuestiones a través de sus dictámenes profesionales. Bueno, habíamos puesto
mucho detalle en la composición de los equipos interdisciplinarios, y entonces se nos dijo algo que era atendible. En Corrientes, el Superior Tribunal tiene equipo, cuerpo médico forense, cuerpo de asistentes sociales, cuerpo de psicólogos y demás. Entonces había que poner una norma más general. Bueno, lo hicimos, y entonces dice que en esos procesos que intervengan esas personas, los jueces, fiscales, los defensores, los asesores, van a contar con la asistencia de equipos especializados, de equipos técnicos interdisciplinarios, y que deben asesorar a todos ellos mediante la elaboración de informes, pero también articulando las intervenciones con los organismos, personas o instituciones que puedan dar sus dictámenes. Pensemos en el interior. En el interior puede ser que, o en localidades pequeñas, puede ser que el servicio, ese servicio de brindar informes, lo pueda dar el hospital local, facultativos que tenga el hospital, o a lo mejor asociaciones que se dediquen a, ya lo contempla la ley de Ministerio Público, por ejemplo, que se puede pedir el auxilio de instituciones públicas o privadas, facultades, universidades, etcétera, que puedan asesorar respecto de determinadas cuestiones. Es decir, que queda abierta la posibilidad de pedir el auxilio de la comunidad. Otro tema muy importante, la gratuidad de las actuaciones. Nosotros ya tenemos normas que hablen de la gratuidad de las actuaciones, que no tienen nada que ver con el beneficio de litigar sin gastos. El beneficio de litigar sin gastos es una cosa y la justicia gratuita es otra, como por ejemplo en el caso de los consumidores de bienes y usuarios de servicios públicos. Está prevista en la ley la gratuidad de las actuaciones. Y se refiere, nuevamente aparece el fantasma del mentiroso, ¿cierto? Y entonces dice que la oficina de recaudación respectiva, que es la oficina del Superior Tribunal, que tiene que controlar el pago de las tasas y demás, ustedes sabrán perfectamente, va a tener que verificar y si se pudiera, si se acredita la solvencia, va a cesar la gratuidad. Esto es muy importante, la flexibilidad de las formas. Acá, si bien dice flexibilidad de las formas, también hay otra cuestión muy importante que tiene que ver con la modificación de las peticiones cuando la persona no ha sido suficientemente asesorada. Fíjense, dice, las formas procesales tienen que ser flexibilizadas para adaptar a las condiciones en que se encuentra esa persona en situación. Permiso, yo me voy a sacar el tapado porque tengo un poquito de calor. La pila del micrófono. Dígamelo. Entonces, fíjense, yo doy un ejemplo que se dio acá en el Civil 2 de la Liceico, pero puede haber muchos otros ejemplos que a lo mejor ustedes mismos lo han vivido, ¿no? La doctora Liceico estaba tomándole audiencia a una persona hipoacúsica, que era hipoacúsica, y por ser hipoacúsica tampoco podía hablar, o sea, no escuchaba, no hablaba, y se manejaba con el lenguaje de señas. Y estaba asistido por una persona que traducía el lenguaje de señas. Pero la doctora Liceico quiso lograr la inmediatez con esa persona. Entonces le pidió al traductor del lenguaje de señas que le pregunte si podía manejarse con el WhatsApp.
Dijo que sí, que podía trabajarse, que podía escribir en el WhatsApp. Entonces ella le tomó la audiencia a través de WhatsApp, o sea, uno frente al otro, y ella le preguntaba, él le contestaba, agregaban lo que tenían que agregar. Bueno, eso quiere decir la flexibilización de la forma. Es decir, las formas procesales deben adecuarse a las condiciones, no solamente la cuestión edilicia, que no haya escalera, que no haya esto, no, sino todo lo que tenga que ver con la situación personal de la persona en condición de vulnerabilidad. Lo otro es muy importante, dice, hasta la audiencia preliminar puede modificarse o adecuarse la pretensión cuando resulte evidente que ha sido inicialmente, formulada sin la suficiente información. Supongamos, una persona que se presenta a discutir, a plantear el tema de la adjudicación de la vivienda familiar, la tenencia de los hijos y demás, y es asesorada ahí mismo en el juzgado por la asesora de menores o por quien sea, de que puede pedir alimentos provisorios también. Doy un ejemplo, podemos dar muchos ejemplos y ustedes los deben tener a montones, ¿cierto? Entonces, allí puede modificarse con la condición de que se asegure la bilateralidad, es decir, que se corra traslado a la contraparte de la nueva pretensión o de las nuevas pretensiones. ¿Tá? Esto tiene que ver con, yo siempre utilizo el término alfabetización jurídica para decir que es algo necesario, que tiene que ver con la democratización de los sistemas judiciales, con la democratización del ejercicio de nuestras profesiones, que es el de informar no solamente acerca de los derechos, sino los medios, las acciones que nos permiten hacer efectivos esos derechos. ¿Y cuáles son los canales a través de los cuales se pueden hacer efectivos esos derechos? El tema de la concentración de los actos, muy importante. Acá algo que no sería necesario decirlo, pero sí importante, concentrar en lo posible en el mismo día todas las diligencias, y también se exige puntualidad. Suele ocurrir que, por ejemplo, a una persona, bueno, no, le faltó tal cosa, bueno, tiene audiencia el día tal, el día tal, un montón de días, cuando todo ello se puede hacer en un solo día, o, por ejemplo, lo citan a las 8 y lo atienden a las 11. Y resulta que sale, por ejemplo, y ya no está esa persona. Y no se puede practicar la diligencia, porque esa persona tuvo que salir corriendo para retirar a los chicos de la escuela o para atender al enfermo que tiene en la casa, o porque tiene que volver al trabajo. ¿Está? O porque tiene que ir al médico, o cualquier cosa. Entonces, se tienen que concentrar en lo posible en un mismo día todos los actos procesales con agilidad y puntualidad. ¿Ah? Otra cuestión, la asistencia letrada obligatoria y el acompañamiento. Acá creo que en el texto solamente aparece la asistencia letrada obligatoria. Pero el tema del acompañamiento es sumamente importante. Además de la asistencia letrada, que es obligatoria bajo pena de nulidad en determinados casos, porque hay leyes especiales que así lo establecen, puede estar acompañada por algún referente afectivo, que no necesariamente tiene que ser su representante legal, porque puede ser que tenga intereses contrapuestos con los padres, con los hermanos, con quien sea, con el cónyuge, con el que sea, algún referente afectivo, un traductor o intérprete lingüístico. Otra cuestión, traductor lingüístico e intérprete cultural, son dos cuestiones diferentes. Entonces, puede comparecer acompañada por referentes afectivos o de la comunidad. Ocurre en el interior, aquellos que litigan en el interior, por ejemplo,
que las personas son acompañadas por los facilitadores judiciales de la OEA. Los jueces de paz trabajan con los facilitadores judiciales de la OEA. Y muchas veces en las audiencias quieren estar acompañados por los facilitadores judiciales. Y puede ser que se trate de un amigo, de un vecino, de la madrina, de quien sea. Entonces, esa persona puede estar acompañada. Y además, debe permitirse la presencia de un traductor lingüístico o un intérprete cultural. El traductor lingüístico, ¿quién va a ser? El que va a traducir lo que esta persona quiere decir, porque puede ser que no hable, supongamos una persona no solamente del guaraní, una persona que es un inmigrante y no habla el castellano y está judicializado. Me acuerdo cuando hubo un ataque a los supermercados chinos. La mafia china venía y baleaba los frentes de los supermercados chinos, hará unos 4 o 5 años. Y entonces, en la vereda de Pellegrini, ahí en el eje Hotel Buenos Aires, estaban muchísimos chinos y demás y todo. Y era un lío tomarles audiencia en el ámbito penal, era acá. En el ámbito penal, ¿por qué? Porque no había suficiente, porque algunos hablaban, digamos, dialectos que no, y no había traductores para esos dialectos. Entonces, el traductor lingüístico, pero también el intérprete cultural, que es el que lo va a asistir al juez, al asesor, al fiscal, al defensor, acerca de la interpretación o valor cultural que tienen determinadas cosas o determinadas situaciones. Determinadas cosas o determinadas situaciones son advertidas de determinada manera. Hay un juez federal, el doctor Moreira, en Misiones, que trabaja mucho este tema, es juez y es antropólogo. Y entonces él trabaja mucho el tema de las cuestiones culturales. Y cuenta anécdotas cuando da las clases, cuando da los posgrados y demás, anécdotas de cuestiones cotidianas que suelen ocurrir en ámbitos como el interior de la provincia de Misiones, el interior del Chaco y demás, respecto de determinada terminología y lo que quiere decir. Y a veces nos hace reír de las ridiculeces en las que caen los jueces, los fiscales, los defensores, la propia policía, porque no interpretan lo que estas personas quieren decir, no porque hablen otro idioma, sino porque quieren describir una situación que no es entendida por las personas. Vuelvo al tema del caso Loan. ¿Vieron cuando los periodistas decían, pero yo no entiendo por qué, qué quiere decir esta cosa? Bueno, los temas culturales a veces afectan en la comprensión de los actos judiciales. Ya estamos terminando. El tema del lenguaje, hay también dos cuestiones. La utilización del lenguaje sencillo, de fácil comprensión, y sobre todo que tienen que evitar emitir los operadores judiciales juicios de valor acerca de la conducta, del hecho, de la vestimenta, de la actitud, de lo que sea. Lenguaje sencillo. Muchas veces ya se ha practicado, ya se hizo acá, en el interior, en muchos, acá también en la capital, donde los jueces, dentro de su sentencia, ya sea como adenda o en un apéndice de la sentencia, le explican al niño, a la persona que habla solamente guaraní,
a la persona que no puede llegar a comprender porque tiene alguna discapacidad, le explican cuál es el alcance de su decisión y en cuánto impacta respecto de él. ¿Ah? Tenemos muchos ejemplos en otras provincias respecto de poblaciones indígenas, de pueblos indígenas. Y la segunda parte, que el deber de informar siempre sobre los derechos que le asisten, los apoyos que puede recibir y fundamentalmente que la opinión de la persona en condición de vulnerabilidad sea valorada, considerada y que se resuelva en función de esa opinión, es decir, que se diga algo respecto de esa opinión. Y por último, un tema muy importante, como un deber, no como una facultad. Como un deber, los jueces o funcionarios judiciales deben trasladarse al lugar en que se encuentran las personas en condición de vulnerabilidad cuando las circunstancias lo exijan y disponer todas las medidas necesarias para facilitar accesibilidad, pudiendo utilizar los medios, las TICs más adecuadas, es decir, pueden utilizar videollamada, WhatsApp, videoconferencias, llamadas telefónicas, todo lo que crean conveniente. Ustedes ya deben saber que inclusive las notificaciones en el ámbito penal ya se realizan de esta manera. ¿Mm? Bueno, con esto termino la explicación de este capítulo y bueno, quedo abierta para las opiniones, las preguntas, las dudas, las consultas, todo lo que quieran manifestar. Muchas gracias por la atención, muchísimas gracias por toda la atención brindada. Ya, ¿Alguno quiere realizar alguna pregunta? Buenas noches, mi nombre es Clara, yo a la matrícula. Tengo un caso donde son 4 hermanos que vivieron con muy buen pastel económico y yo soy abogada de la parte de una de las hermanas extramatrimoniales, aparte de estos 4, no fue reconocido por el padre, vivió con la madre y él quiere hacerle su filiación. Ya estoy comenzando con esto. Y quería saber si en la demanda puedo ponerle como un punto importante que se denuncia el estado de vulnerabilidad. Sí. Porque el chico lava auto, lo pidió la mamá como pudo. Y cuando llueve, por ejemplo, no tiene trabajo. Y que además es una persona que está en una situación de vulnerabilidad porque no fue, o sea, quedó excluido de la familia, sí, de todos. Hay un agravio moral. Sí, esa parte ya le puse, sí, esa parte sí. Lo que me falta es, cuando usted empezó a hablar, me acordé de ese caso y dije, bueno, es como un punto importante destacar esto de las convenciones y de destacar el estado de vulnerabilidad, porque él no tuvo la culpa, él nos metió y él no fue la culpa. Fueron los padres, más el padre, que la madre también, porque la madre también está por eso fue dejada de lado. Y él ahora tiene 23 años, si quiere tener la medida de la prueba y todo. Sí, todo. Por eso le digo. Claro, Yo decía, importante la demanda. ¿Más? Doctora, yo le quería consultar acerca de la policía o los ciudadanos, la policía y el ciudadano, que son los que comúnmente deben tomar una denuncia
o hacer presencia ante una situación de vulnerabilidad, pero no brindan, ni siquiera toman la denuncia, ni siquiera eh, controlan, hacen un informe por lo menos de qué está pasando en una casa, por ejemplo, donde hay violencia, donde hay menores. Entonces es como que la gente se ve aislada porque uno que hace siempre recurre a la policía y dice, no voy a recurrir directamente a un abogado porque tengo que pagar. Entonces ese nexo es la principal falla. ¿Qué hacer con esa parte? Porque a nosotros nos llega una persona que nos cuenta un montón de situaciones, ¿no es cierto? Me fui a hacer una denuncia y la policía no me toma la denuncia. ¿A quiénes va dirigida? Y va dirigida a la policía, a las 100 reglas de Brasil, y van dirigidas a la policía, a las personas que estén en los hospitales, absolutamente a todos lo que significa, o sea, a los abogados, a los colegios de abogados, a la policía, la policía preventiva y de seguridad, a los enfermeros, a los peritos, absolutamente a todos. Ahora, esto que yo termino de explicar tiene que ver con procesos judiciales. Lo que falta, a mi modo de ver, dentro de la fuerza policial, ya sea preventiva o de seguridad, es capacitación respecto de esto, de que tomen la denuncia, de que pongan en conocimiento si hay una situación de abuso en una familia, de violencia, que pongan en conocimiento de los jueces competentes, del fiscal, del juzgado que corresponda. No sé, no sé si contesto la pregunta o no entendí la pregunta. Bueno, están los defensores de pobres y ausentes, están los defensores oficiales penales, que en realidad defienden al imputado, pero situaciones como la que describís, hay defensores de pobres. Y creo que el Colegio de Abogados también tiene asistencia jurídica gratuita, ¿no? La Facultad de Derecho también tiene asistencia jurídica gratuita, o sea que puede recurrir. Y bueno, y lamentablemente la falta de capacitación de la policía sí es un problema del que todos se quejan, pero bueno, no sé qué contestarte. Habría que capacitar. ¿Alguna? Otra pregunta. Bueno, recordarles a los presentes que hay una lista para anotarse para la asistencia. Y bueno, para terminar, agradecerle a José, a Juan Bobadilla, que nos estuvo acompañando también y que nos ayudó para organizar esta charla. Y especialmente a la doctora por su tiempo y gracias por su predisposición siempre con nosotros, con el colegio. Le agradezco mucho. ...42 años en el barrio Galván, que es cerca del cementerio, y lamentablemente nosotros estamos azotados mañana, 7 tarde, noche,
7x24, con robos, con atentados a la propiedad, destrozo de los autos. Bueno, a mí me destrozaron para robarme la rueda de auxilio, el cricket, todo, me rompieron los vidrios, hicieron de todo. Y yo sabía quién era y llamé a la policía y le dije, es fulano de tal, que vive en tal lugar. Ah, no, 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 vaya y haga la denuncia allá a la policía. Digo, pero está ahí, enfrente, es él, es fulanito, se llama así y vive en tal lugar. Y bueno, me fui, por supuesto, siempre voy a la policía porque quiero que quede en la estadística, por lo menos, que quede en la estadística que ahí me robaron. Pero sí, todos, creo que todos sufrimos esa cuestión de que yo le decía, pero usted puede actuar de oficio si está acá, está viendo lo que me robaron y yo le estoy diciendo quién es el autor. Y bueno, sí, es un problema sin solución hasta ahora. Repito, agradecemos a la doctora por su tiempo y predisposición con el colegio y le deseo buenas noches. Y no sé si se quieren acercar a sacar una foto.